¿Me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Perfecto, Listo. profe. Gracias. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces, bienvenidos. Muchas gracias por su puntualidad, por su asistencia hoy día, sábado 27 de marzo, 8:15 de la mañana. Damos inicio entonces a nuestra séptima CIPA que hemos realizado. Hoy tenemos alumnos invitados, pues no solamente están los de mis cursos, sino los de otros tutores, entonces bienvenidos. Vamos a tratar la parte de la unidad número 2, que se refiere a cuantificadores y proposiciones categóricas. Esos van a ser los temas que vamos a tratar en su generalidad. Cuantificadores, proposiciones categóricas, la simbología y que relaciona a esas proposiciones, clasificación de las proposiciones categóricas y el tipo de razonamiento que podemos encontrar dentro de nuestro proceso mental. Bueno, entonces vamos a iniciar con la parte de cuantificadores. Entonces, nosotros ya tenemos claro o venimos desarrollando ya nuestra actividad, que un cuantificador es una expresión que me permite determinar o relacionarse con una cantidad o con una medición. Entonces, en este caso vamos a tener un pequeño ejemplo de esta proposición. Todos los animales mamíferos son vivíparos. En este caso, la primera palabra que encontramos ahí, todos, me indica una cantidad, ¿cierto? Entonces, ese es el cuantificador. Eh, Aquí lo resaltan precisamente dentro de la proposición categórica, indica cantidad. ¿Cómo se expresan o cómo podemos expresar nosotros una cantidad mediante los cuantificadores y cómo en su simbología? Entonces, nosotros tenemos la siguiente expresión. Para todo se denomina cuantificador universal. Ese cuantificador universal tiene una simbología que ya la vamos a ver. Y cuando tenemos la expresión existe alguno, se denomina cuantificador existencial. O algún, o algunos, es cuantificador existencial. La simbología es la siguiente. Entonces la patas arriba, como ya ustedes ya la han visto dentro de las guías, simboliza el término para todo, que nos relaciona con un cuantificador universal. Y la D que está volteadita nos relaciona o nos hace referencia a un cuantificador existencial. Y se le existe algún o existe algunos o existen algunos. Dentro de los cuantificadores entonces podemos encontrar los siguientes, que son los que se utilizan con más frecuencia. Todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un y algún. Aquí hay otro ejemplito, precisamente una estructura con preposiciones categóricas. Todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. Entonces, fíjense una cosa que para la primera expresión, todos es el cuantificador. En este caso es un cuantificador universal. Ya vamos a ver cómo es la clasificación de esos cuantificadores. Y para la segunda expresión, algunos, esa palabra me indica que es el cuantificador, es un cuantificador existencial. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros establecemos, digamos, ya tenemos identificado el cuantificador dentro de una proposición, podemos darle la simbología a toda la proposición. Eh, ¿De qué se trata entonces esto? Nosotros utilizamos ciertos símbolos matemáticos o aritméticos
¿sí? Para representar lo que está diciendo la proposición categórica. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Todas las frutas son dulces. Cuando decimos todas, entonces fíjense que estamos hablando de todo es un universo, ¿cierto? Entonces en este caso estamos hablando, y específicamente para este ejemplo, de cuantificador universal afirmativo, ¿sí? Todas. Para la segunda expresión, ninguna, entonces ninguna fruta es dulce, eso lo relacionamos con un cuantificador universal negativo. Ninguna, quiere decir que ningún elemento de ese conjunto que son las frutas es dulce. Entonces tenemos que identificar aquí varias cosas. Dentro de las proposiciones tenemos el cuantificador, tenemos el sujeto, ¿sí? Y tenemos una cualidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se simboliza eso? Cuando hablamos de cuantificador universal, entonces decimos que debemos utilizar para todo. Esa es nuestra simbología, que es la que está volteadita. Cuando es particular afirmativo, entonces tenemos aquí en la primera expresión simbólica que nos dice, para todo X que pertenece a un universo, cumple un P de X, que es una cualidad o una característica. Entonces, ¿cómo sería para la primera expresión? Para todo X, en este caso son las frutas, ¿sí? Hay un X que cumple que sea dulce. Ese es el P de X o la cualidad, ¿ok? En la segunda expresión que tenemos entonces un cuantificador universal negativo, digamos que procedimos de la misma forma, ¿sí? Solo que tenemos la negación. Entonces, para todo X, que en este caso vendría siendo nuestro universo de la fruta, las frutas, para todo X que pertenece a U, hay unos elementos o hay elementos, todos los elementos en este caso, en donde dice que ninguna fruta es dulce, o sea, no es dulce. Esa es la cualidad o nuestro PDX. Voy a salirme un momentico acá, voy a darle la entrada a alguien que creo que está solicitando ingreso. Gracias. Continúo acá. Entonces, fijémonos que aquí hay una cosa importante. En los foros donde yo retroalimento, y creo que sus tutores también, hay que dejar en claro lo siguiente. Esta negación por ejemplo, que tenemos en la segunda expresión del cuantificador universal negativo, la negación no queda dentro del cuantificador o antecediendo el cuantificador, sino va dentro de la cualidad o dentro del PDX. O sea, ahí es donde se da la negación cuando tenemos una expresión simbólica con una negación. ¿Ok? Entonces, esta es la expresión simbólica de las anteriores. Esta ya digamos que es el detalle de la expresión simbólica muy desglosadita de lo que teníamos antes. Entonces, para nuestro primer caso, todas las frutas son dulces, establecemos que es universal afirmativo. Entonces, ¿qué me indica la primera parte? Para todo X pertenece al universo, que en este caso son las frutas, el P de X, que es la cualidad, son dulces. ¿Listo? Y se lee, todas las frutas X, tal que X son dulces. Para todo X que pertenece a ese universo, que ya habíamos definido que son las frutas, entonces X es dulce. Y así queda la simbología final de esa expresión, la última parte que está en como cafecito. Para la segunda expresión, ninguna fruta es dulce. Habíamos determinado que es un cuantificador universal negativo. En ese caso, nuestra expresión quedaría de la siguiente forma. Para todo X que pertenece a ese universo, que ya habíamos definido que era frutas, no cumple el P de X. ¿Cuál es el P de X? Que, que es dulce, o sea, ninguna fruta es dulce. Entonces, nuestra simbología final quedaría para todas las frutas X, tal que X, o sea, ningún elemento es dulce, y quedaría en ese caso
descrito completamente de manera simbólica la segunda expresión o la segunda proposición que nos da el ejemplo. Vamos a hablar entonces ahora del otro caso de los cuantificadores existenciales. En este caso, un cuantificador existencial o particular nos indica que es una proposición en la que existe al menos un elemento X en el universo del discurso, tal que sea verdadero. Eso se explica entonces como que al menos hay uno que está dentro del universo que cumple la característica o nuestra cualidad que ya la definimos como el P de X. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos de cuantificador universal, perdón, cuantificador existencial o particular. El primer ejemplo nos indica que algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4. Entonces vamos a identificar el cuantificador que es algunos. Es un cuantificador existencial afirmativo. En la segunda expresión, algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 16-4. Esa negación me indica que es un cuantificador existencial, pero negativo porque tiene una negación. Disculpen, voy a darle entrada a Santiago. Bueno, y entonces la simbología general de ese tipo de cuantificador, cuando identificamos una proposición con ese cuantificador, es con el cuantificador existencial. Existe, es la de que está volteadita. ¿Cómo se lee eso? Entonces, ahí se lee es que existe al menos, ¿sí? Existe un elemento X que pertenece a ese universo, ¿sí? En este caso son los estudiantes, y que cumple la cualidad P de X. En este caso es que se matricula en el periodo 16-4. Estoy hablando para la primera expresión. Para la segunda expresión o la segunda proposición, tenemos que el enunciado nos dice, algunos estudiantes no se matricularon, entonces habíamos identificado que es un cuantificador existencial negativo, y la simbología me expresa que para esa expresión dice lo siguiente, hay al menos un elemento X de ese universo que no cumple la característica en este caso, o la cualidad. ¿Cuál es la cualidad? Que se matricularon. Entonces, por eso, no se matricularon. Vamos a desglosar entonces, vamos a ver cómo queda el desglose completo y queda completa la simbología de esas dos expresiones. Entonces, para la primera expresión tenemos que algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4, ya habíamos determinado que era existencial afirmativo. Entonces, la simbología, ¿cómo se lee? Hay al menos o existe un elemento X que pertenece a ese universo, a ese conjunto de ese universo que son los estudiantes, y que cumple la característica P de X, o sea, que se matricularon en el periodo 16-4. Y esa parte cafecita, que al final es la representación simbólica ya de esa expresión. Para la segunda expresión o la segunda proposición tenemos algunas estudiantes no se matricularon, entonces la negación, no se matricularon, existencial, negativo, ese es nuestro cuantificador. ¿Y cómo se lee entonces o cómo sería la expresión simbólica de esa expresión? Existe algún estudiante tal que no se matriculó en el periodo 16-4. Recuerden que la característica es que no se matriculó, o sea, nuestro PDX. Ahí, fíjense una cosa, que ahí cuando yo especifico no se matriculó en el periodo 16-4, estoy poniendo la negación que está arribita aquí en el PDX y no dentro del cuantificador. Esta es la forma correcta de dejar la expresión simbólica.
ya se fue, se fue. Bueno, vamos a continuar. Ya habíamos entonces definido los determinado, identificados nuestros cuantificadores y algunas partes de la estructura de nuestras proposiciones, ¿cierto? Entonces, ya habíamos identificado, por ejemplo, un cuantificador, ya habíamos hablado de sujeto, vamos a hablar de la cópula y del predicado. Entonces, todas las proposiciones categóricas son afirmaciones acerca de una categoría o clase, y toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y su relación en ellos. Entonces, fíjense que esto va enfocado hacia la parte del ejercicio número 2 y 3, que está dentro de su guía, ¿sí? La parte anterior, digamos que va determinada hacia la parte del ejercicio número 1, en donde tienen que identificar el cuantificador y desarrollar o escribir la simbología. Entonces ya entramos en la parte del segundo y el tercer ejercicio porque vienen muy relacionados los dos. Entonces, en el primer ejemplo, tengo un ejemplo clásico de proposiciones categóricas. Entonces tenemos clases y tenemos dos proposiciones P y Q. Nuestra proposición P, todas las aves son animales. La proposición Q, algunas aves no son animales. En el ejemplo 2, nuestra proposición T, todos los estudiantes son aplicados y responsables. Y nuestra U, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Entonces vamos a identificar ciertos elementos de esa estructura. Entonces, teníamos que ya habíamos identificado el cuantificador. Es lo que me da la cantidad o la medida. Todo, ningún, alguno, es el cuantificador. El sujeto. El sujeto, entonces es la clase que se incluye o no, o que se excluye. ¿Sí? Me refiero, nosotros establecemos el sujeto como una persona, como un individuo, como una cosa. Ese es el sujeto realmente, ¿sí? La cópula. La cópula entonces viene siendo un verbo o una forma del verbo es, son, era, eran. En ese caso, esa viene siendo la cópula o un verbo. Y el predicado, entonces, es una característica que cumple o que debe tener el sujeto, que es un complemento. A mí no me gusta realmente mucho esta definición que tienen acá, pero pues digamos que esto es muy formal. Nosotros desde la parte de nuestro español básico podemos establecer ya cuál es el sujeto, el predicado y ese tipo de cosas de una manera más sencilla. Entonces tenemos aquí en el ejemplo 1 este caso, la proposición Q, todos los estudiantes ganan el curso, la proposición P y la Q, algunos estudiantes no ganan el curso. Entonces vamos a hacer la identificación de los elementos de esa estructura. Esto lo voy a dejar para más adelantico y lo voy a dejar acá. Entonces tenemos aquí una tablita en donde yo puedo desglosar las dos proposiciones que tengo anterior, que es P y Q, dentro de sus elementos. Tenemos entonces la primera casilla, digamos que es el nombre de la proposición, luego el tipo de cuantificador, luego el sujeto, la cualidad o la cópula, aquí no es cúpula, es cópula, el término predicado, que digamos que es lo yo le decía que es la cualidad del sujeto, o una característica, y la clasificación, que viene de acuerdo a la tablita que está en la parte derecha, de acuerdo al cuantificador que viene dentro de esa expresión. Entonces, para mi expresión P, vamos a identificar los elementos. El cuantificador, todos, recuerden que es cantidad, medida, entonces ahí va el cuantificador, todos. El término, estudiantes, sujeto, estudiantes. Recuerden que es persona, individuo o cosa, estudiantes. O una clase, porque estamos, o una categoría. La cualidad o la cópula.
En este caso recuerden que hablamos de un verbo, entonces en este caso para la expresión el verbo es ganan y el predicado es que es el curso, el curso. Si nosotros nos vamos para la tablita que está en la parte derecha, donde están los cuadraditos con los círculos y las letras, ¿sí? Vamos a ver que para cada tipo de cuantificador hay una letra que es la que clasifica, es una clasificación. Entonces, para la proposición P, para la primera expresión, vemos que el cuantificador es todos, es un cuantificador universal afirmativo. Quiere decir que esa está clasificada como A. Y aquí, en el último cuadrito de la tablita de los elementos, aparece A. Para la segunda expresión, vamos a hacer lo mismo. Identificamos el cuantificador. Algunos, el sujeto o categoría, estudiantes, la cópula, no ganan. Recuerden, es muy importante dejar acá la negación también. No ganan. Y es el verbo, ganan. Entonces, esa es mi cópula. Y el predicado es el mismo anterior, el curso. Entonces, vamos a clasificar esa expresión. Como yo sé que es un cuantificador, algunos no, esa es la importancia de dejar la negación dentro de la cópula, algunos no. Entonces, yo voy a buscarla dentro de la tablita y yo encuentro que algún no dice particular a negativo, es clasificada como O. ¿Ok? Entonces, ya están las dos proposiciones simples con su clasificación. Pues la primera es de tipo A, universal afirmativo, y la segunda, la Q, es particular, perdón, la primera es universal afirmativo y la segunda particular negativo, tipo O. Entonces entramos ya, que esto es lo bonito, a hacer la relación entre esas dos expresiones, utilizando este cuadrito, que este cuadrito se llama el cuadro de oposición. Entonces aquí ya están determinadas las letras en esas posiciones y las direcciones me dan, digamos, que la relación entre ellas. Entonces, para el ejemplo anterior, habíamos dicho que P era clase A y que Q era clase O. Entonces, si yo establezco esa línea que me une esas dos letras A y O, que es la clasificación de mis dos proposiciones, me da como resultado, ahí dice que son contradictorios esas dos proposiciones, ¿cierto? Esa es la clasificación, son contradictorias, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer para el ejercicio número 3 de su guía, de la tarea número 2. Básicamente es lo mismo. Vamos a ver aquí otro ejemplito. Bueno, y aquí termina. Esa es la clasificación, acá, y la relación entre ellas. Y listo. Ahí terminó. Vamos a ver otro ejemplo, en el ejemplo número 2. Pues nos dan otra vez P y Q. P, ningún político es honesto. Y nuestra expresión Q, algunos políticos son honestos. Muy, muy actual el tema. Entonces vamos a identificar los elementos, hacer la clasificación y luego vamos a establecer la relación entre ese par de expresiones P y Q. Lo mismo, tenemos entonces nuestra tablita en donde podemos identificar cada elemento de la estructura de las expresiones P y Q. Entonces, para nuestra primera expresión, el cuantificador ningún, recuerden, cantidad. El sujeto, individuo, cosa, elemento, político, en este caso es político. Yo digo que es una cosa, ni siquiera es un individuo, es una cosa. La cualidad es, recuerden que es un verbo o cualquiera de los tiempos de conjugación del verbo ser, en este caso es, son, eran, es para la preposición P, la proposición P, y el predicado honesto. Vamos a hacer entonces la clasificación de la expresión P. Entonces tenemos identificado que el cuantificador es ningún y nuestra cualidad o cópula es, ¿cierto? Entonces quiere decir que es un universal
ningún es universal negativo, ¿ok? Y eso dentro del cuadrito que está en las letras me da como resultado que es la imagen que está con la letra E. Yo lo identifico ahí. Ningún A es B, dice. Entonces, ningún es. Entonces es clasificación E. Y para la segunda expresión Q, hacemos lo siguiente. Identificamos el cuantificador, algunos, sujeto, políticos, cópula, son, recuerden que es el verbo, término, predicado, honestos, la cualidad, y entonces identificamos que el cuantificador es algunos y la cópula son. Entonces, algunos son. Entonces yo me voy para la imagen de al lado y voy a buscar algún es. En este caso es la tercera imagen, o sea, la que corresponde a la letra I. ¿Ok? Algún es particular afirmativo. La primera es ningún, es universal negativo. ¿Listo? Entonces tengo la clasificación de las dos expresiones. Y voy a establecer entonces su relación. Ya sé como que sé que son E I, en el cuadro de oposición aparecen en esta posición y la línea que me la relaciona me indica que son contradictorias. Pensé que era que iban a entrar. Perdón, yo hago esto para que no me vayan a molestar. Listo. Eh, yo creo que aquí es pertinente. Voy a dejar aquí un espacio pequeño por si hay preguntas, por si hay dudas. Entonces, por favor, abren su micrófono y me indican si tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de lo que hasta ahora hemos visto en la de los temas de hoy. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? No. Listo, Noli, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Listo. Entonces, aquí hay otro ejemplito en donde me dan dos expresiones P y Q. Me dicen haga su clasificación y establezca la relación entre ellas. O sea, típico caso del ejercicio número 3 de la guía. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la identificación de los elementos de la estructura de mis dos expresiones. Entonces para la expresión P nos indica que todos los gatos son pardos. Entonces identificamos el cuantificador, todos, el sujeto, los gatos, la cópula, son, y el predicado, pardos. Entonces vamos a identificar el cuantificador, todos, son, entonces sabemos que es universal afirmativo, según la clasificación que aparece en la imagen de la derecha, y establecemos que es de tipo A. Ahora para la expresión Q, ningún, ese es mi cuantificador, ningún, el sujeto es gato, la cópula es, y el predicado pardo, que es mi característica o mi cualidad. Entonces, ningún es, vamos a buscarla y la encontramos como que ningún A es B es universal negativo. Entonces, para mi primera expresión, la clasificación es A, universal afirmativo, y para la expresión Q es universal negativo E. Y entonces ya estableciendo la posición de las dos expresiones dentro del cuadro, establecemos su relación. En este caso, la línea que me relaciona esas dos letras, esa clasificación de las dos expresiones, nos indica que es contraria, son contrarias o son postulados contrarios. ¿No hay dudas? Hasta aquí entonces va la parte que nos implica el ejercicio 2 y 3. Vamos a entrar entonces a desarrollar la parte del tema del razonamiento, los tipos de razonamiento que se relaciona con el desarrollo
del ejercicio número 4 de nuestra guía de la tarea número 2. Entonces, aquí en la definición nos indican que el razonamiento es una actividad que consiste en la organización y la estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. Digamos que nosotros, sin ser muy conscientes de ese tipo de eh, desarrollos mentales, nosotros lo hemos hecho desde que estamos pequeños, nosotros hacemos eso. Nosotros cuando estamos iniciando nuestro desarrollo básico, nuestra infancia, eh, tenemos una capacidad de observación, tenemos una capacidad de análisis y tomamos una decisión de qué hacer desde que estamos pequeños. Entonces me voy a levantar, voy a coger el tetero y me voy a caer, por ejemplo. Esa es una forma de razonamiento. Eso es algo que nosotros hacemos de manera natural. Digamos que dentro de ese razonamiento y de esa parte ya un poquito más elaborada y estructurada, se definen o se identifican dos tipos de razonamiento. Es el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Entonces, el razonamiento deductivo, que me encanta estas dos definiciones porque son muy sencillas, muy concretas. Entonces dice que parte de lo general para llegar a lo particular y parte de una validez y de una observación que ya está, digamos que casi comprobada o que es muy conocida. Y nuestro razonamiento inductivo es todo lo contrario. Nos indica que empieza de lo particular o de un evento particular, de un evento singular, de una singularidad, para concluir en algo general. Y tiene que ver mucho con la parte de la incertidumbre o de la probabilidad. Entonces, aquí con los ejemplos es que vamos a entender un poquito mejor esto. Entonces aquí me dicen, por ejemplo, hay un ejemplo muy sencillo y muy de nuestra vida cotidiana. Nos indican en el argumento, nuestro enunciado, que los ciclistas deben tener buen estado físico. El señor Nairo Quintana es ciclista. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen estado físico. Entonces, ahí dentro de la guía y dentro de el material de apoyo, a nosotros nos indican que debemos identificar premisa mayor, la otra premisa menor y la conclusión. Aquí ya están desglosados de cierta manera. ¿Sí? Pues, por facilidad. Yo siempre hago el análisis es cómo inicia el enunciado y cómo es la conclusión. Si el enunciado es de índole general o particular y si la conclusión es de índole general o particular. Y de esa forma yo hago, digamos, ya mi proceso mental para decir, bueno, si arranca de lo general y concluye en lo particular, entonces es deductivo. Y si al contrario arranca de lo particular y concluye en lo general, es de tipo inductivo. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, Juan compró un carro de marca Renault. Salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Por lo tanto, todos los carros de marca Renault son muy buenos. Entonces, fíjense una cosa. Yo lo que siempre les digo a ustedes dentro de los foros o en los encuentros sincráticos, vamos a establecer el evento o el hecho inicial y vamos a mirar si es particular o general. Pues Juan compró. Están hablando de una persona, un individuo, ¿cierto? Luego me dicen, Andrea compró. Otra persona individual, un individuo. ¿Sí? Y la conclusión, esa es importante. Me dicen, todos los carros son muy buenos, todos, es general. Eso me da a mí ya pautas para indicar lo siguiente. Si yo inicio desde una particularidad, en este caso Juan y Andrea, y generalizo en que todos los carros van a ser
Buenos, ya sé que es un razonamiento de tipo inductivo porque parte de lo particular y llega a lo general. Hay una cosa muy importante que hay que establecer acá. Los razonamientos de tipo inductivo son los que, por lo general, son los que más construcción en la parte conocimiento nos generan. ¿Por qué? Porque a partir de observaciones particulares, los científicos hacen hipótesis y a partir de esas hipótesis formulan teorías cuando ya haya una prueba, una, un experimento en donde se pruebe la hipótesis. ¿Sí? Eso es parte de la metodología científica, del método de investigación. O sea, que esta parte del eh, razonamiento inductivo es la que más nos aporta a la creación de conocimiento real. ¿Ok? Es el más importante. No quiere decir que el otro no, pero esta es la que nos genera y nos genera mayor tipo de conocimiento. Y la otra es de tipo un poquito más descriptivo. Otro ejemplito muy sencillo. Los deportistas de élite deben tener muy buen estado físico. Catherine Ibargüen es deportista de élite. Por lo tanto, que ya es mi conclusión, Catherine Ibargüen tiene buen estado físico. Es lo mismo. Fíjense que yo identifico entonces cómo inicia el enunciado, el evento, el hecho inicial, y es los deportistas, están hablando en plural, estamos hablando en general. ¿Sí? Luego me hablan de Caterín, particular, una persona, un deportista. Y en la conclusión podemos definir, podemos identificar a Caterín también, o sea, llega a lo particular, ¿cierto? En este caso, entonces, si nosotros observamos que inicia desde un hecho o un enunciado o un evento general y llega a uno particular, entonces decimos y podemos concluir a ciencia cierta, y esa sería mi justificación ahí en el ejercicio, de que es un razonamiento de tipo deductivo. Vamos a tener este ejemplo. Dice, Luis fue de visita donde su hermana en Medellín. Un día decide ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa dos perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que ella tiene también un perro de color negro. Por lo cual, él, o sea, Luis, concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. Entonces, lo mismo. Para este caso es un enunciado que, fíjense, es un poquito más largo, más elaborado, más estructurado, más complejo que los anteriores. Se hace de la misma forma. Identificamos es el evento y el hecho inicial, qué tipo es, si es general o particular, y en la conclusión hacemos lo mismo y luego establecemos la relación. Esa es la manera más sencilla. Entonces, cuando me indican Luis fue donde su hermana, entonces, bueno, Luis fue a visitar a una amiga y encontró dos perros durante el recorrido, vio dos perros. Luego llegó a la casa de Camila y vio que tenía también un perro negro. Entonces, fíjense que son casos particulares, son observaciones de índole singular particular y concluye en una generalización que ella hace. En Medellín todos los perros son de color negro. ¿Sí? Entonces, yo, si ya sé que arranca de una particularidad para generalizar, entonces llegamos al caso que es un razonamiento de tipo inductivo. ¿Listo? Eh, este me encanta. También es un poquito más estructurado y es de mi gusto. Este lo hice yo. Es de mi autoría. Dice, LeBron James, ustedes saben que LeBron James es un jugador de baloncesto. LeBron James fue el jugador más valioso de la NBA. LeBron mide 2.17 metros y es el ala pivot de Los Ángeles Lakers. Ala pivot, hago la aclaración que es una posición dentro de la organización de un equipo de baloncesto. ¿Listo? Para que no nos perdamos. Luego dice, en el año 2017,
el jugador más valioso fue Kobe Bryant, quien murió este año. Kobe Bryant era ala pivot y medía 2.05 metros. Shaquille O'Neal fue votado, o sea, tuvo mayor votación, como el mejor jugador o como el jugador más valioso de la final de Los Ángeles Lakers y Boston Celtics del año 98. Shaquille O'Neal era ala pivot y medía 2.11 metros. Chiquito. Concluyen, los jugadores más valiosos de las finales son los que juegan en la posición de ala pivot. Entonces, fíjense que aquí identificamos dentro de nuestro argumento, dentro de nuestro enunciado, que iniciamos con observaciones particulares. LeBron James, Kobe Bryant, luego Shaquille, y concluimos en que los jugadores, que es de carácter general. Entonces, eso me indica que si yo parto de una particularidad, concluyo en una generalidad, estamos hablando de un proceso de razonamiento inductivo. ¿Listo? Yo creo que aquí ya podemos dejar listos los ejemplos. Yo ya digamos que no va a haber mayor eh, diferencia ya entre ese tipo de razonamientos. Entonces, pues voy a abrir los micrófonos o voy a dejarles el espacio para que ustedes pregunten si tienen alguna duda. Por favor, los escucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguno? ¿Me están escuchando? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Listo, profe? Bueno, eh, digamos que aquí el tema de la unidad 2 era muy sencillo, era un tema más bien corto, si ustedes se dan cuenta en comparación con el tema de la unidad 1 de prueba de métodos para probar validez. Espero que si tenían alguna duda la hayan podido solucionar. Voy a dejarles aquí un linkcito de todas maneras para que por favor me lo llenen como para tener aquí una constancia de una asistencia. Ya les voy a pasar el link. También un segundo, creo que es este, si no me equivoco. Ya se los dejo aquí en el chat para que por favor lo diligencien. Eh, Voy a dejar entonces ya por cerrada la sesión. ¿El profesor Ciro tiene alguna observación, alguna indicación? Con mucho gusto lo escuchamos, profesor Ciro. Muchas gracias, profesor Elkin. Pues felicitarlo por la claridad y agradecerle que haya recibido a nuestros estudiantes y pues desearles a todos los presentes, los estudiantes, que ojalá obtengamos los 100 puntos de esta actividad, ya que es corta, sencilla y como pudieron verificar, pues con una exposición tan clara y cristalina, pues queda uno listo para que en este momento comiencen a compilar y suban su aporte final, la tarea final, al entorno de evaluación, que es desde donde nosotros calificamos. Por último, decirles que, bueno, si algunos no han recibido retroalimentaciones porque de pronto subieron sus aportes un poco tarde. Y, y si Muchas pueden gracias, profesor. comunicarse con su tutor, perfecto, profe. Entonces, les deseo éxitos. Bueno, profe, muchas gracias. Heidi me dice que si les pueden ver la grabación. Claro que sí. Yo voy a subir ahora en este mismo instante el video a YouTube. Hago el, el proceso y le comparto al profesor Ciro
el link para que se los envíe a sus correos por los que no son mis estudiantes y a los que son mis estudiantes, que creo que solo hay una, solo hay dos, porque creo que Alejandro se fue, también les envío a sus correos el link de grabación, ¿listo? Entonces no se preocupen por eso. Muchas gracias, muy amables por su asistencia y por su puntualidad. Yo sé que el sábado es difícil madrugar, pero pues me alegra que hayan podido asistir. Eh, muchas gracias también a ti, Karen. Les deseo feliz día, feliz fin de semana. Recuerden que estamos en Semana Mayor, entonces por favor, aprovechen lo máximo posible para desarrollar todo lo que tengan atrasado. Recuerden que yo les envío un correo a mis estudiantes, los que me den por ahí cositas todavía para que se pongan al día y no pierdan esa oportunidad. Muchas gracias a todos, que tengan feliz día, feliz fin de semana y una feliz Semana Santa. Estén muy bien, hasta luego.